Hola a todos, mi nombre es Patricia Celestino García, soy estudiante del Instituto ISEBA cursando el primer cuatrimestre. Mi nombre es Lidia García, soy estudiante del Instituto ISEBA cursando el primer cuatrimestre. Hola, soy Martina Modeo, estudiante de ISEBA del primer cuatrimestre de Programación Neurolingüística. Hola, mi nombre es Paola Gallardo, soy estudiante de la Tecnicatura en Programación Neurolingüística en el Instituto ISEBA. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Portal Morena, estoy en el primer cuatrimestre de Programación Neurolingüística en ISEBA. Vamos a contar lo que es la programación neurolingüística o también conocida como PNL. ¿Qué es PNL? PNL es un proceso en el campo comunicacional que permite ir de un estado presente en un contexto específico a un estado deseado en un contexto específico a través de recursos. El objetivo de la técnica es modificar una situación o emoción displacentera. La técnica de cambios de modalidades presenta tres momentos. El primero es cuando el programador se encuentra con el consultante y debe tener en cuenta los siguientes criterios. Si toma alguna medicación o está realizando algún tratamiento, el motivo de la consulta, el tiempo disponible y el espacio que ofrece. Cabe aclarar la importancia de la escucha activa. La escucha activa es un recurso que tiene como esencia estar disponible para la otra persona, estar presente. Esto sirve para generar un espacio de confianza y alojar a la persona. En este diálogo, el consultante comienza a hablar y realiza la catarsis. La catarsis tiene doble función, porque sirve tanto para el consultante como para el programador. Al consultante le va a servir para poder escucharse a sí mismo y al programador le va a servir para poder analizar si esta persona divaga o si tiene coherencia en su discurso. Una vez que el consultante termina la catarsis, lo que debe hacer el programador es realizar la pregunta mágica. ¿Qué de todo esto te gustaría trabajar? Si, por ejemplo, el consultante le contesta al programador que se siente muy nervioso cada vez que va a una entrevista de trabajo y que quiere sentirse tranquilo en ese momento, ese sería su estado presente y su estado deseado en el contexto específico. Entonces se comenzará con las preguntas norte. Estas preguntas pueden ser, por ejemplo, ¿y cómo te sentís con todo esto? ¿O cuáles serían los obstáculos de sentirte nervioso cada vez que vas a una entrevista de trabajo? Otra de las preguntas norte que pueden ayudar a detectar el estado deseado en el contexto específico son, por ejemplo, ¿cómo te gustaría sentirte cada vez que vas a una entrevista de trabajo? O, por ejemplo, ¿cuáles serían los beneficios de estar tranquilo cada vez que vas a una entrevista de trabajo? Bien, una vez obtenidas las respuestas, el programador lo que deberá hacer es chequear cuál es el estado presente en un contexto específico y cuál es el estado deseado, aquel, ¿no?, al que quiere llegar el consultante, también en un contexto específico. Para hacer este chequeo, podría realizarlo de la siguiente forma, haciendo algunas preguntas que lo lleven al consultante a centrarse y saber concretamente qué es lo que quiere. Entonces podría decirle algo así. Entonces, lo que vos me querés decir es que te pones muy nervioso en las entrevistas de trabajo y lo que a vos te gustaría es llegar más calmo, más sereno, porque eso te beneficiaría en aquellas entrevistas. ¿Esto es así? Entonces, si el consultante estuviese de acuerdo con el chequeo realizado por el programador, se abriría paso al segundo momento. Es allí donde se aplica una técnica específica de PNL. En este caso, se llama cambio de submodalidades. Para dar comienzo a esta técnica, se deberá asociar, cuantificar e intensificar la experiencia del consultante. A estos tres objetivos los llamamos triada. En esta primera parte de la triada, el programador invitará al consultante a cerrar los ojos, para que así pueda asociarse a ese momento displacentero, a esa sensación,
a esa situación que le genera incomodidad y que le resulta disfuncional en el momento de las entrevistas. El programador indagará sobre todo lo que sucede alrededor de esa situación y podría preguntar qué está sucediendo, si escucha algún sonido y de esa manera asociar mucho más al consultante con ese episodio, con ese momento que le genera esa situación, esa sensación tan displacentera. De esa forma podrá recolectar más detalles de aquella situación. Y entonces pasaríamos a la segunda parte de la triada, que es cuantificar. Cuantificar es el siguiente paso de la triada. Por lo tanto, el programador deberá preguntarle del 1 al 10, siendo 10 mucho y 1 nada, ¿qué es lo que está sintiendo? Si, por ejemplo, el consultante responde 8, pero no especifica qué emoción siente, en ese caso se deberá repreguntar, ¿8 de qué? Si respondiera ansiedad, debería pedirle que la intensifique. ¿Cuál es el nivel de ansiedad que ya sentiste? Si le responde, por ejemplo, 10, la tenés que preguntar, ¿puedes llevarlo a este nivel? ¿Cómo podemos intensificar esa sensación? El programador lo tiene que llevar a lo máximo posible, siempre que sea un nivel donde el consultante ya estuvo. 10 es el tope, sobre todo si se trata de algo displacentero. El programador tiene que tener en cuenta que el consultante se puede sentir extrañado de que le pidan que intensifique una sensación que está siendo displacentera. En ese caso, le deberá recordar que confíe en el proceso, que confíe en él, que cuanto más intensificada está la sensación, mejor será el proceso de cambio, que cuanto más intensificada está la emoción, mucho más nítida será la proyección de la imagen. Una vez obtenida la información anterior, el programador le deberá pedir que abra los ojos. A continuación le pregunta, si pudieras representar esta emoción en una imagen, ¿cómo sería? Si, por ejemplo, el consultante responde que lo representa con una forma de círculo, que coloque esa forma en una pared, en un lugar fuera de él, por encima de la altura de los ojos. Para el siguiente paso, el programador guía al consultante para que detecte las submodalidades BAC, que serían los 3 canales, visual, auditivo y kinestésico, que ahora está proyectado en la pared. Es importante que el programador realice preguntas neutrales, que no guíen las descripciones del consultante. Eso se llama no meter mapa. A continuación, se realizará el barrido BAC para modificar cada una de las submodalidades detectadas en el punto anterior, cambiando por unas submodalidades más agradables para el consultante. Este procedimiento BAC siempre se realiza en el mismo orden. Por ejemplo, visual, en donde las posibles preguntas serían, ¿esa forma está lejos o cerca? ¿El tamaño es grande o pequeño? ¿Dónde está ubicada? ¿Arriba o abajo? ¿Tiene algún color? ¿Es opaco o brillante? Auditivo. ¿Esa forma tiene algún sonido? ¿El volumen es alto o bajo? ¿De dónde viene el sonido? ¿Lejos o cerca? ¿El sonido es constante? ¿Solo se escucha un sonido o escuchas otro? Kinestésico. ¿Esa forma tiene alguna temperatura cálida o fría? ¿Tiene alguna textura suave, áspera? ¿Tiene algún olor? ¿El olor es intenso? ¿Esa forma tiene peso? Una vez finalizado el barrido BAC de indagación, se procederá a realizar el barrido BAC de reprogramación, que también se realiza en ese orden. Para ello, el programador le propone al consultante si puede modificar la imagen para que sea más agradable, ofreciendo recursos. Por ejemplo, probá cambiando el tamaño de la imagen, en cuanto a la temperatura, podrías hacer alguna modificación. Estas preguntas nunca son en relación a cómo lo siente.
La técnica se dará por finalizada cuando la imagen es más agradable que al principio. Cuando la imagen ya no es modificada, el programador le propone al consultante colocar la nueva representación en su cuerpo.